Hola a todos, mi nombre es Kevin Chaparro y hoy vamos a hablar de la adolescencia. Nosotros somos alumnos de la Cátedra Psicología del Desarrollo. Gonzalo va a hablar de un punto de vista más antiguo de la adolescencia, remontándose a la Grecia antigua, especialmente en Atenas y en Esparta. Y yo voy a hablar un poco más de los adolescentes del siglo XXI, es decir, la actualidad. Como decía mi compañero, vamos a observar cómo era la educación y cómo era ser un adolescente en la antigua Grecia, aunque me enfocaré un poco más en la sociedad espartana. Uno de los primeros temas es la integración en grupos y cómo se daba. A partir de los 7 años, ya casi a finales de la niñez, estos niños abandonaban el domicilio familiar o el hogar y se preparaban para ser educados en grupos llamados rebaños, ¿sí? Que eran grupos organizados por el Estado espartano. Bien, como acaban de escuchar, esa es la mirada antigua hacia los últimos pasos de la niñez, ya casi entrando a la adolescencia. Ahora vamos a ver un punto de vista más actual, con dos preguntas. ¿Qué es la adolescencia y qué cambios trae? Bueno, para empezar, la adolescencia es un periodo comprendido entre los 12 y los 18 años. Este periodo está marcado por cambios importantes en dos áreas: la física, que serían los cambios corporales que se da de manera diferente tanto en el hombre como en la mujer, y también en su desarrollo cognitivo, es decir, que los adolescentes inician en el pensamiento operacional formal y los primeros pasos hacia la construcción de una identidad ocupacional y sexual. Muchos autores y muchas personas hasta hoy día consideran a la adolescencia como un periodo total de desequilibrio que afectan en varios ámbitos de la vida de cada sujeto. Primeramente se ve con los padres, también puede afectar con los amigos o las relaciones sociales en cualquier ámbito donde éste esté. Un adolescente cuestiona todos los antiguos valores y ahora mi compañero va a dar su perspectiva desde la antigüedad. Bueno, si vamos a hablar de los valores, antes quiero mencionar una palabra: orientación. La orientación de aquellos tiempos podría ser muy diferente a la que vemos hoy en día. El espartano tenía como obligación prestar servicio hasta los 60 años. Para eso debía mantenerse en muy buenas condiciones físicas. Por eso no recibía otra instrucción que no sea la profesional para la guerra. A comparación del contexto actual, como habla el compañero, vamos a tener a Funes, que nos señala cómo los adolescentes de hoy no tienen una tarea definida ni tampoco un cargo social específico que cumplir, como lo tenían los adolescentes espartanos o griegos de aquel entonces, que tenían que prepararse para ser los mejores soldados en el campo de batalla. Y vamos a comparar con el contexto actual, también vamos a hablar de los distintos valores de la sociedad. Y para los griegos, las aspiraciones eran ser un héroe, ser un caballero, y esto implicaba sobresalir, ser competitivo, ser el primero tanto en la guerra, en el campo de batalla, como también en las Olimpiadas. Vamos a tener en la Atena clásica cómo se buscaba ser alguien sabio. Esto viene de la mano del fortalecimiento que tuvo la filosofía y la literatura por aquel entonces. Pero mientras tanto, en esta época clásica, en Esparta vamos a seguir con estos rasgos de desconfianza, un espíritu de conquista y militarización que llevaba a formar el orgullo, el honor y la lealtad. Seguían manteniendo esta educación para la guerra. No querían que sus niños sean filósofos o poetas. Esa es la presentación de la antigüedad. Si nosotros miramos hoy día, podríamos decir que nos hemos vuelto los adolescentes, me incluyo en la adolescencia, mi compañero ya no, pero yo sí, que nos hemos vuelto demasiado flojos. Quizás esa falta de exigencia ha hecho que tomemos más con tranquilidad. También los tiempos han cambiado y es verdad. Pero yo principalmente creo que se debe a algo nuevo, que son las nuevas tecnologías. Pereira, en Adolescentes del siglo XXI, en el capítulo específicamente, capítulo 11, él habla sobre las tecnologías. Y él nos dice que estas nuevas tecnologías tienen un gran potencial adictivo, en especial el teléfono y la televisión. También menciona la radio, menciona otros, pero consideramos esos dos como las principales. Una de las más fundamentales es el teléfono y el mal uso y el abuso incluso que se puede dar del mismo,
ya que los adolescentes pueden gastar demasiado tiempo y a la vez usar esas nuevas tecnologías como algo destructivo. Además que también, Pereira dice que la adicción es como una afición excesiva de algo, de una sustancia o un objeto o un comportamiento. No supone un beneficio a corto plazo y un prejuicio a medio y largo plazo. En el caso de largo plazo, la persona que está en este vicio ya necesitaría ayuda profesional para resolver este problema. Y bueno, hoy escuché que me hablaba del desarrollo cognitivo, que es una de las características que atraviesa el joven durante la adolescencia. Y es algo que si tenemos que acentuarlo en aquella sociedad de aquellos tiempos, vamos a ver un poco de escasez en ese asunto. Como les decía anteriormente, desde los 7 años el niño ya era introducido en un grupo organizado por el Estado con fines de su desarrollo militar y se enfocaba en tareas físicas, de combate, de estrategia y que no daban lugar a que el joven pueda desarrollarse cognitivamente en otros aspectos y no querían que sus niños salgan poetas o filósofos. Esto era una de las características o de los factores que limitaban el desarrollo cognitivo de estos jóvenes. Ahora yo les voy a hablar los de la adolescencia principalmente, pero esta vez voy a mencionar a Verasturi y a Nobel. Ellos hablan del síndrome en la adolescencia, la búsqueda de sí mismo y de la identidad. El niño que se adentra en la adolescencia entra con dificultades, conflictos e incertidumbres que se magnifican en la adolescencia, pero al final eso puede generar una madurez estabilizada. Y seguimos entonces en eso de ser alguien. Y a las espartanas, ¿qué le tocaba en esa sociedad? Las espartanas tampoco recibían una educación diversa como tampoco lo hacían los hombres. Ellas, aunque tampoco necesitaban educación para, como en otras sociedades, para servir en la casa, para ser ama de casa, para los ciudadanos, que eran los verdaderos espartanos y espartanas, no se encargaban del trabajo, de las cosechas, de la cocina y esas cosas, sino que tenían esclavos. Entonces, ¿cuál era el papel de la espartana? La niña espartana desde pequeña era preparada para ser una madre de espartanos, de niños fuertes que deberían llegar a este objetivo ideal. Bien, esa es nuestra presentación desde una cosmovisión antigua, en el caso de Gonzalo, y una cosmovisión un poquito más actual de mi parte. Ahora le vamos a dar lugar a nuestro compañero Emilio de filosofía, que él va a dar su pensamiento y su mirada mucho más filosófica. Bueno, para concluir con lo desarrollado por Gonzalo y Kevin, considero muy importante remarcar que el concepto de adolescencia en sí mismo aparece mucho tiempo después en la historia. En la antigua Grecia, un ejemplo muy claro de que no había un punto medio entre la niñez y la adultez se puede encontrar en el papel que cumplía la mujer dentro de la sociedad. A una niña se la pasaba a considerar adulta desde el momento en que podía tener hijos, es decir, en términos biológicos, tal vez desde los 12 o 13 años, es decir, entrando en la adolescencia o quizá en plena adolescencia. Para los griegos esto ya era la adultez. También me parece importante remarcar que en la antigua Grecia estaba mal visto que un hombre sienta atracción, amor o lo que correspondería, la palabra que sería eros, por una mujer, ya que era una sociedad patriarcal en la que lo instaurado era la homosexualidad. Los claros ejemplos de esto se pueden encontrar en textos platónicos. Como estudiante de filosofía puedo recomendar El banquete o Alcibiades. Entonces, como conclusión final de este trabajo y de todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que los adolescentes de la antigua Grecia no tenían libertad de poder buscar en sí mismo una forma de ser que ellos quieran. Todo el tiempo sufrían constantemente imposiciones por parte del propio Estado, por parte de la propia cultura y por parte de los propios adultos de la sociedad que repetían el sistema por el cual ellos fueron educados. Y las mujeres, por otro lado,
eran víctimas de una sociedad de las cuales casi no formaban parte. Si bien podríamos seguir comentando diferentes temas o desglosar mejor todos los temas mencionados, debido al tiempo estamos concluyendo nuestro podcast y espero que les guste, compañeros. Muchas gracias.